Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, convocado esta vez y una vez más por Agustín. Agustín nos ha pedido que hablemos de una película del año 2007, una película dirigida por Frank Darabont, una película con Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Toby Jones, entre otros. Una película titulada La Niebla. La Niebla, año 2007, no confundir con la de John Carpenter, que no guarda ninguna relación, salvo que también hay una niebla que abre una puerta a lo que sea. De todas formas, luego hablaré de John Carpenter un poco. Y creo que, en todo caso, deberían haberla puesto otro título a la película, aunque Mist y Fog, que era el título de La Niebla de Carpenter, signifiquen lo mismo, aunque Bruma no habría sido mala opción, y además tiene resonancias poéticas, La Bruma, no era mal título. Creo que Mist, si nos ponemos así estrictos y si buscamos la palabra en Word Reference, viene a darte como una traducción tipo neblina, más ligera que la niebla. La neblina no era mal título, La Bruma no hubiera estado mal, pero al final yo creo que está claro que crea confusión. Porque estamos hablando de dos películas que son bastante populares en el género de terror, o en este caso, como la película que nos ha pedido Agustín, en el género de terror / ciencia ficción. Agustín, por cierto, un nombre que vais y ya habéis escuchado a menudo, porque se ha convertido en uno de mis mecenas particulares. Y me ha pedido un buen saco de películas, todas ellas además con bastante tela que cortar, entre ellas también esta película de Frank Darabont. Y vamos a empezar a hablar de este buen hombre, porque lo de Darabont para mí es una especie de misterio. O sea, esta es la última película que ha dirigido este buen hombre y ya va camino de los 15 años desde que se estrenó. Y digo que es un misterio y es extraño porque hablamos de alguien que debutó en la dirección con una película que se ha convertido en la favorita de mucha gente. De hecho, creo recordar que ha llegado a estar en el primer puesto o en el segundo puesto del ranking de IMDb, de las que vota el público. Y esa película, como ya sabéis, es Cadena Perpetua. Es cierto que pasó más desapercibida aquella película en su estreno, pero que con el paso de los años sí que podemos decir que se ha convertido en un clásico contemporáneo y además en una de las películas favoritas de muchísima gente. Es una película que al final trascendía el género carcelario, en el que sin duda se ubicaba, para acabarnos hablando de cuestiones universales, como podían ser la amistad o como podía ser el significado más puro y primigenio de la libertad. Después este hombre vino con La Milla Verde y de nuevo regresaba a la cárcel, que esta sí fue un éxito instantáneo de taquilla e inmenso además en el momento de su estreno. Luego sí que se le gripó un poquito el motor desde un punto de vista comercial con The Majestic, una historia de cine dentro del cine con Jim Carrey, pero con La Niebla no le fue mal. O sea, no fue el taquillazo del siglo, pero la película obtuvo sus buenos dineros, sus buenos beneficios. Y es verdad que La Niebla no llega a ese estatus de culto que puede tener su primera película, pero sí que es una cinta que todo fan de la ciencia ficción y del terror conoce, en primer lugar, y yo creo que también tiene en consideración. Es una película además sin grandes actores, y con esto quiero decir, mejor dicho, sin grandes nombres, sin los mejores ni más avanzados efectos especiales de la historia. Es una película también que no tiene una variedad de localizaciones, porque al final tiene un único escenario. Pero es una película que no deja indiferente y además por varias razones que luego veremos en este vídeo. En todo caso, lo cierto es que Darabont parece haber abandonado ya el oficio de director, por lo menos de director de cine. Su mayor crédito, muchos lo sabéis también, hasta ahora, desde La Niebla por lo menos, ha sido su papel como showrunning en The Walking Dead. Stephen King, este es otro nombre también que hay que citar hoy. Hoy hay que hablar de Stephen King.
y está saliendo recurrentemente en algunos vídeos y en algunos más en el futuro, ya os aviso que va a salir. De las 4 películas que ha dirigido Darabont, 3 son adaptaciones de novelas o de relatos de Stephen King. Muy buenas, además. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿es Darabont el que mejor ha adaptado a King en el cine, contando además The Mist, con La Niebla? Yo ahí diferenciaría lo que significa adaptar bien, porque una cosa es adaptar fielmente, respetando cada coma, cada punto y coma y cada puntuación de la prosa de King, y luego otra cosa es adaptar sabiamente una narrativa que es literaria a una narrativa cinematográfica. Yo creo que el cine de Darabont juega de forma inmejorable con las dos bazas. O sea, hasta que llegó él, de hecho, había un realizador con el que no había discusión al respecto sobre quién había adaptado, por lo menos de forma más sólida, a Stephen King, y ese es Rob Reiner, que tiene 2 películas maravillosas. Una es Cuenta conmigo y otra Misery, y aprovecho aquí para rendir mi humilde y pequeño tributo a James Caan. Pero ¿qué pasó? Que después, muy poquito después de Misery, 4 o 5 años, llegó Darabont e hizo las 2 adaptaciones antes mencionadas, las 2 carcelarias, casi irreprochables. O sea, un tipo de cine, además, el que hace Darabont, que por un lado bebe de la narración clásica, es un cine muy clásico, en las maneras, en las formas, pero es verdad que tiene ese look y también con ciertos detalles que supone una adaptación a nuestros días en toda regla. De hecho, no son películas que se queden apolilladas, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que es un tío que tiene muy clara la vocación de atemporalidad, de crear películas atemporales. Cine que me da la impresión, insisto, de que está envejeciendo estupendamente. Y yo creo que si gustan tanto sus películas, son también por la solidez de los guiones. Hay que recordar, de hecho, que Darabont comenzó como escritor. O sea, los guiones, o sus guiones, en este caso, pueden estar llenos de trucos. Puede haber sorpresas por un lado, por otro, puede haber muchos efectismos, pero te ha construido también a los personajes, y estoy hablando sobre todo, antes de hablar de La Niebla, de las 2 primeras películas, te los ha construido también a base de detalles, te ha hecho, además te ha hecho mirar de forma natural hacia otro lado, hacia el lado que él quería siempre, hacia el lado que el director nos quiere guiar, que cuando llega la sorpresita en la película, cuando llega ese momento de en el que se nos ha colado la sorpresa, esa sorpresa te la tragas y te la tragas muy a gusto, además. Vamos a hablar, pues, de La Niebla, después de esta cháchara introductoria de más o menos 6 minutos. Una película, me atrevo a decir La Niebla, que si cuenta con tantos defensores, se debe en buena parte al final de la película. Muchos lo conocéis, pero es posible que otros no. Así que ya sabéis, crítica a la carta con spoilers a mansalva de una película que, tras mucho debatir conmigo mismo, he decidido otorgarle la puntuación de 4 estrellas sobre 5. Lo primero de todo, como siempre, sinopsis mínima para que orientarnos, los que no la tengáis reciente o los que no la habéis visto, por lo menos hasta este momento, ahora mismo sí que podéis escuchar, luego por favor tapaos los oídos en cuanto ya entremos en faena. Estamos, como no, en un pueblo de Maine, hogar de Stephen King, y donde suceden la mayoría de las novelas. Protagonista principal, tal David, encarnado por Thomas Jane, pintor de profesión, casado, tiene un hijo pequeño. De camino al súper, a hacer una serie de compras, ve que las cosas se están poniendo raras por ahí. Tenemos que el pueblo se está empezando a llenar de militares y lo que está sucediendo raro de verdad, por encima de todo, una extrañísima niebla que va poco a poco como devorando al pueblo. Una vez que llega al supermercado, junto a otros muchos habitantes del lugar, descubre que eso no es un simple fenómeno meteorológico. Esa niebla no ha venido sola, trae cositas, trae una serie de extrañísimas criaturas que se cargan a la gente. En ese súper están David, su hijo y muchos vecinos que se quedan atrapados en el hipermercado, como decía la canción, sin
poder salir de allí. El 90% de la acción, tened en cuenta que sucede en este súper. Al hablar de la película, claro, yo cuando hago una crítica a la carta, pues hombre, lo que queréis escuchar sobre todo es si la película está bien, está mal, si merece la pena verse, si es de vuestras favoritas, mi opinión de algún modo os reafirma, si es una película que odiáis o que no os gusta o que la veis defectos, decir, oye, a ver si habla de esto, tal y cual. Sí, o sea, de todo eso hay que hablar en un vídeo. La película está bien, está muy bien, si no, no le habría dado 4 estrellas. Es una película, además, con un ritmo estupendo. No creo que se pueda decir, o que muchos puedan decir, que la encuentran una película aburrida. Es una película, además, que juega inmejorablemente bien con el hecho de contar con un solo escenario. Es una película, además, que tiene un poco de todo, tiene terror, tiene ciencia ficción. Es verdad que lo primero acaba solapando a lo segundo. Están bien dosificados lo que son los momentos más terroríficos y más sangrientos, porque en esta película hay sangre. Me parece una película no de matrícula de honor, no sé si de sobresaliente, quizá de un 9, sobresaliente alto, sobresaliente más bien bajo, o notable muy alto. Eso vaya por descontado y lo digo, pero también es verdad que cuando hacemos estos vídeos, o yo por lo menos cuando los hago, me gusta ir, porque además en este caso Agustín, que es el que nos ha pedido el vídeo, supongo que quiere que vayamos más allá y que analicemos la película hasta cotas más profundas. Por eso, en este vídeo a mí me gustaría, sobre todo, hablar de dos facetas a la hora de referirnos a lo que supone La Niebla. Por un lado está la parte, vamos a llamarla más formal, más escénica, más de escenario, más de lo que se ve, pero luego está la parte más alegórica. Porque al final no se trata tanto de saber qué es esa niebla y qué son esos bichos asquerosos. Más bien se trata de saber, oye, aquí nos están hablando de algo, ¿verdad? Es decir, esto no va solamente de unas personas atrapadas en una tienda. Aquí Darabont y King pretenden algo. No sé si lanzarnos un mensaje tal cual, si es que lo hay. Pero en este caso sí, yo creo que lo hay y de hecho voy a razonarlo o intentar hacerlo en este vídeo. En lo que se refiere a esa parte más formal, más estética, más de puesta en escena. La película es un constante homenaje al cine de terror y yo creo que esto Darabont lo ha disfrutado mucho. Ojo, al cine de terror tanto más mainstream como al cine de terror más tirando a la serie B, pero con películas maravillosas. Si os fijáis, al principio, cuando David está pintando en su casa, en uno de ellos se distingue la inolvidable carátula, el inolvidable cartel promocional de La Cosa de John Carpenter. Esa cabeza que parece abrirse, o más bien estallar, en este caso arrojando una serie de haces de luces. No es casual ese guiño. Es decir, eso no estaba ahí porque quedaba bien. Y tampoco me parece casual lo que os decía al principio. Aunque el origen y la amenaza de la niebla sea distinta, aquí al final hablamos también de una bruma que pone en alerta a toda una población, como ocurría en la película de John Carpenter. Además, la película que nos ocupa también va de encerrar a gente en un sitio y ver cómo los caracteres de los personajes reaccionan. Vamos a ver cómo reaccionan estas moléculas puestas entre sí, a ver si hay buena conexión o no, cómo se interrelacionan. Algo a lo que Carpenter también era muy aficionado. No solamente lo hizo en La Cosa, también lo hizo en aquella primera La Niebla. Lo hizo en casi todas sus películas. Eso, los que sois fans, ya lo sabéis. La misma concepción del monstruo que vemos aquí, por lo menos el primero que vemos, el del almacén, también podría encajar en el universo de La Cosa. Es una amenaza, al menos al principio, que es imposible de describir. Además, con esos tentáculos dentados tirando a desagradables. Ya que menciono esto, tengo que decir que en todo caso los efectos generados aquí por ordenador no son lo mejor de la película. Se nota, o sea,
cuando cantan demasiado los efectos es cuando dices no son buenos, y me da que tampoco era aquí la prioridad de Darabont. En todo caso es lógico, al final, oye, con los años se han ido puliendo estas técnicas y cada X tiempo se van volviendo más convincentes. Y además también tened en cuenta que nuestro ojo también se está haciendo cada vez más exigente. Yo recuerdo que cuando se estrenó La Niebla nadie puso el grito en el cielo por los efectos especiales. ¿Qué ocurre? Cada año que pasa se busca más realismo y pedimos que todo sea como más fiel a... En este caso no puedes copiar un monstruo que no existe, pero sí que puedes decir, oye, quiero que esto parezca más orgánico, más vivo, que no cante tanto. Cada año se va poniendo el listón muchísimo más alto y además de una forma exponencial, es decir, un año tras año multiplica ese nivel de exigencia que tenemos los espectadores por 5 por lo menos. Mucho de Carpenter, muchísimo de Carpenter en esta La Tienda, pero la película también bebe mucho de esa serie B de calidad, de ciencia ficción / terror, más antigua, más clásica, más de antaño. Por ejemplo, el ejército que poco a poco va tomando el pueblo. En la línea, a mí me ha recordado mucho, porque además la tengo reciente, la voy a mencionar dentro de poco en un pedazo de vídeo que voy a hacer. En la línea del pueblo de los malditos, un peliculón inglés del cual curiosamente John Carpenter también hizo un remake. De hecho, aquí hay una secuencia que remite tanto a la película original como al remake que posteriormente, ya en los 90, en el 95 si no recuerdo mal, hizo John Carpenter. Me refiero a ese momento en el que los supervivientes de La Tienda, y hablo aquí de la peli de Darabont, deciden que, oye, uno que vaya a salir de allí, que esté desesperado por salir de la tienda, pero que salga, si puede ser, atado a una cuerdecita, la cintura, para que sepan de tal forma hasta dónde ha llegado y sobre todo, si ha llegado con vida, ¿no? Si ves lo original del Pueblo de los Malditos, que es del año 60, y la versión de John Carpenter de los 90, encontraréis un recurso muy parecido. En aquella historia era que la gente, al traspasar determinado punto de espacio, o del espacio, el espacio físico de aquí, quiero decir, no interestelar, cae desmayada, sin que se sepa muy bien por qué. Y el ejército empieza a mandar voluntarios para que vayan atados con una cuerda, de tal forma que puedan después arrastrar sus cuerpos cuando caen inconscientes. En el caso de La Niebla, por cierto, nos llevamos una muy desagradable sorpresa cuando lo que cuelga al otro lado del cuerpo es... de la cuerda es medio cuerpo de cintura para abajo de un pobre diablo. La película, esta La Niebla, sí que no escamotea en detalles tirando a gore, es decir, no es fácil a día de hoy en el cine hipercomercial, y entiendo que era un poco la vocación también de una película como La Niebla, muy publicitada, que fue muy bien de taquilla. Ya no te encuentras tampoco que en una película tan mainstream, por lo menos, puedas encontrarte estos excesos de vísceras. Luego también tenéis, por ejemplo, más adelante en la secuencia en la que acuden a la farmacia. Esta también es una escena que a mí me ha parecido una de las más desagradables. Es cuando van en busca de medicamentos para salvar a uno de los encerrados en la tienda, que se ha quemado vivo. Se encuentran con otro grupo de supervivientes, pero estos supervivientes están encerrados en capullos, como si estuvieran siendo incubados. Efectivamente, ahí tenemos a Alien, nuestro Alien del año 1979. A esta escena también me refería con el tema de las vísceras. Yo no sé si se puede considerar a La Niebla como una película gore, pero lo cierto es que tiene unos momentos bastante sangrientos y repugnantes. En este caso último de la farmacia, casi es lo que más desagradable me pareció, que es cuando uno de estos pobres diablos revienta y le empiezan a salir chinches por todos lados. Los que tengáis fobia a los insectos lo podéis pasar mal con esta película. Luego tenemos más homenajes al cine clásico de ciencia ficción y de terror. Ese hombre que, manchado de sangre, corre a las puertas del supermercado gritando «¡Hay algo en la niebla!», tal. Tiene muchas reminiscencias del protagonista de la primera, La invasión de los ladrones de cuerpos, la película de Don Siegel.
También hay algo en esta película del terror de los pájaros de Hitchcock. Siempre Hitchcock, siempre está presente. Tiene algo de esa amenaza abstracta, inexplicable desde un punto de vista racional, y esto lo vamos a ver en el personaje de Marcia Gay Harden, que interpreta la fanática. Luego la analizaremos bien. De hecho, ella habla del fin del mundo, como hacía el personaje de aquel borracho en un bar en la película de Hitchcock. De hecho, podéis ver en esa pequeñísima parte de los pájaros, y estoy hablando la del bar, cuando están los protagonistas, está la ornitóloga esta célebre y luego otros lugareños encerrados en una cafetería, uno de los gérmenes, yo no sé si de la novela original de Stephen King, porque no la he leído, pero sí de la película de Darabont. Pensad que hasta que no se materializa la niebla en esos bichos voladores asquerosos, todo es muy psicológico hasta el momento en la película. Hay una amenaza invisible, hay terror por algo que nadie es capaz de ver y hay una confrontación entre los que creen que algo sobrenatural y que escapa a los sentidos está ocurriendo y los que se aferran a lo racional y dicen, no señor, esto es imposible, si no lo veo no lo creo. Después están también las subhistorias de la película, que están más apuntadas que desarrolladas, eso es verdad. Por ejemplo, la historia de amor entre la cajera y el militar, tristemente y muy asquerosamente truncada también. Eso, de algún modo, te retrotrae también a ese cine más de antaño. Todos estos guiños a la serie B de terror se refuerzan además, yo creo que por esa intención original de Darabont, que pretendía rodar La niebla en blanco y negro. Finalmente no fue así, se entiende que por motivos comerciales, porque ya sabéis que se suele considerar como veneno para la taquilla y a la hora de llenar salas el rodar una película en blanco y negro, pero lo cierto es que sí circula, yo no la he visto, pero sí circula por ahí una versión de La niebla en blanco y negro. Sé que existe, lo que no sé ni siquiera es si está editada en España y ni siquiera si fue el propio Darabont el encargado de llevar a cabo esa edición, porque al final, oye, si esto lo quieres hacer bien, no basta con poner la película en blanco y negro en el televisor, cosa que podemos hacer todos, y oye, a ver esto cómo nos entra, ¿no? Pero dicho todo esto ya os digo, era una primera parte de la peli que me quería centrar, pero luego tenemos otro nivel diferente aquí en La niebla. Tenemos un nivel, vamos a decir, más simbólico. Por un lado está el relato puro y duro de lo que vemos, que es la peripecia de los personajes de la tienda, pero después tenemos ese subnivel más alegórico. La película nos está lanzando todo el rato una serie de mensajes que van más allá de la peripecia que vemos. Y esto, por cierto, es algo que no debería extrañar porque es muy propio de Stephen King. Nos plantea una serie de amenazas, una serie de monstruos increíbles en sus novelas, y lo cierto es que pocas veces acabamos sabiendo bien y de forma detallada el origen de esa amenaza. O sea, en su obra yo creo que eso es algo secundario, no es lo importante. Puedes disfrutar la novela sin saber qué o quién exactamente es el payaso de It. O sea, al final encierra siempre la novela, aparte de la propia aventura y del origen y de por qué esa amenaza, algún subtexto. O sea, el alcoholismo en El Resplandor, como vimos recientemente, o los complejos infantiles, que era verdaderamente lo que el sustrato de la novela de It, ¿no? Por ejemplo, después del primer ataque, en el que muere el chico en el almacén, aquí se abre un dilema. Creer o no creer lo que ese grupo de personas, Thomas Jane entre ellos, son como 4 o 5, han visto. Y aquí entran en juego ya una serie de personajes clave y que yo creo que no están elegidos al azar. Tenemos ese abogado negro al que David acerca con su coche al principio de la película, en la tienda, y con el que entendemos que ha tenido una serie de disputas en el pasado. En el diálogo además se nos desliza de forma sibilina que es un abogado muy importante y que podría llegar a ser juez. En este caso, está claro, este personaje del abogado podríamos decir que representa la justicia con J mayúscula. ¿Qué ocurre? Que
que en este caso este juez, la justicia, no cree el relato de Thomas Jane y de los demás, de David. No cree lo que han visto, no cree que hayan salido unos tentáculos por debajo de la rendija de la tienda y que hayan devorado al pobre chaval aquel. Solo cree lo que ve, lo cual, si hablamos de justicia y de basarse en indicios y en pruebas, pues es algo que tiene su lógica, aunque nos pueda repatear porque nosotros sí que lo hemos visto. Se cierra en banda el juez, el futuro juez, abogado, ante este testimonio, dicta sentencia, para él es caso cerrado. Este abogado, como justicia que representa, yo creo que también podríamos interpretar que representa lo más racional de nosotros. O sea, no cree que haya monstruos con tentáculos. Lo que tenemos que hacer, piensa, dice él, es salir de la tienda cuanto antes. Y lo hacen con el resultado que os he dicho antes. Desaparecen varios entre la niebla y solo recuperan medio cuerpo de uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos decir que la justicia de esta película, la justicia ciega pero racional, se ha fallado aquí. Y cuando lo racional falla, ahí está para tomarle el relevo está para tomarle el relevo lo irracional, la superstición, en este caso. ¿Y quién encarna el personaje de lo irracional? ¿Quién encarna el personaje de la superstición en esta película? Efectivamente, esa señora Carmody, a la cual interpreta Marcia Gay Harden de forma, no sé si muy bien, pero de forma muy entregada, vamos a decirlo. A mí sí que me resulta convincente. No me atrevo a decir que esta mujer represente la religión, porque no sería justo, pero sí que representa de algún modo el integrismo, el fanatismo, la visión única de las cosas. Es la que poco a poco va comiendo el coco a la gente, diciéndoles, esto como no tiene explicación racional, lo que estamos sufriendo aquí es directamente un castigo divino. No por lo que hayan hecho ellos en sus vidas particulares, sino que están recibiendo un castigo divino en nombre de toda la humanidad. Está convencida de que la arrogancia del ser humano, por ejemplo, y creo que lo dice ella además en la película, el querer conquistar otros mundos o otros satélites como puede ser la Luna, o su afán por desintegrar cada vez más y más y más el átomo, ahora le lleva a rendir cuentas ante un ser supremo. ¿Habéis querido jugar a ser Dios? ¿Queréis igualaros con él? Pues ahora os vais a enterar. El personaje, además de Marcia Gay Harden, representa también lo anticientífico, es decir, representa lo contrario al progreso. Y de algún modo, cuando la ves a ella actuar y ves cómo están actuando el resto de acólitos que la siguen, te sientes como si estuvieras retrocediendo a la Edad Media. O sea, hasta tal punto cala su mensaje que poco a poco va creando una secta que precisamente deviene en una especie de dictadura teocrática, podríamos decir, donde el personaje de la Carmody es la iluminada, es la elegida, es la number one. Acordaos, por cierto, de ese momento tan intenso del ataque de los bichos por la noche. Uno de ellos se posa en ella y no le hace nada. Y para más Inri, todo eso se asimila a una plaga bíblica, lo que hace que sus fieles, además, como si fuera la plaga de langostas. Y eso hace que sus fieles abracen ya a esta mujer y a esta nueva religión con auténtico fervor. ¿Dónde he querido ir con todo este rollo de la justicia, la religión, el sectarismo, el integrismo, etcétera? Teníamos aquí en la tienda representada una justicia que se evapora, se va. Tenemos el integrismo y el fanatismo que, una vez que ya no hay parte racional ni justicia, triunfan, se elevan por encima del resto. Tenemos incluso al ejército en esta película, representados en esos tres chicos que parece que no pintan nada en la tienda. Podrían intentar poner fin a eso, o sea, dar un golpe de estado dentro de esa tienda como garantes de la seguridad ante la dictadura que se ha montado el personaje de Marcia Gay Harden. Pero sin embargo son unos personajes bastante inútiles. Te estás esperando todo el rato que hagan algo
pero no hacen absolutamente nada. Y yo creo que eso es totalmente intencionado. De hecho, son de los pocos que saben algo, muy poco, al parecer, referente a, oye, esto de la niebla, ¿a qué viene? ¿De dónde viene todo esto? Vienen a dar a entender que se estaba intentando crear una puerta tridimensional o algo por el estilo, y que del otro lado, y de mano de la niebla, llegaron todos esos bichos. Pero bueno, ya os digo, aquí importa más bien poco el origen de la amenaza. Saldo de los militares en la película. 2 de ellos se suicidan y luego está el chico que es entregado casi en sacrificio ritual a los insectos. O sea, un sacrificio humano. Es decir, si os dais cuenta con esto, se está retrocediendo en esa tienda a decenas de miles de años en la antigüedad. O sea, lo están haciendo como para calmar la sed de sangre de ese dios o ese diablo que supuestamente está creando todas esas presencias malignas como una suerte de castigo divino, podríamos decir. O por lo menos, insisto, este es el trasfondo, esta es la intencionalidad que le da a toda la historia el personaje de Marcia Gay Harden. Como veis, lo que hacen aquí Darabont y King es utilizar la tienda y utilizar esa amenaza externa para hablarnos al final de política y de sociedad. O sea, si quien tiene de verdad la potestad de resolver los problemas de la gente da la espalda a esa gente, los problemas no solamente van a permanecer, sino que van a engordar. Y es ahí cuando surge la oportunidad para los iluminados de turno, para las Marcia Gay Hardens de turno, que acaban imponiendo sus dogmas y además con una clientela que cada vez les compra más ese pollino. Es decir, cada vez les compran más esa moto y se van haciendo más grandes. De algún modo, lo que se crea en la tienda es una nueva sociedad a la cual se le ha dado la vuelta como un calcetín, es decir, con normas que nos hacen retroceder miles y miles y miles de años. Yo lo veo así, por lo menos, es decir, es ahora cuando lo he visto más claro. Creo que tampoco es ningún secreto, porque son mensajes, además, si se le puede criticar algo a esta película, es de hacerlo en ocasiones demasiado explícito, pero es verdad que esta vez, y ya con otra madurez, y viendo la película ya con unos años, te das cuenta de que lo verdaderamente importante, o por lo menos donde ponen el foco Darabont y King en esta ocasión, es en todos estos mensajes que distan muchísimo de ser subliminales. Ya os digo que cosas clarísimas, el juez, la religión, etc. De hecho, hay un diálogo entre los personajes principales, que son David, y luego el tendero con la licencia de armas, que se llama Oli, y que está encarnada además por otro actorazo, que es Toby Jones, y luego está Amanda, que es esa mujer rubia interpretada por Laurie Holden. Todos ellos son de los pocos que se resisten a caer en las garras de la secta, vamos a llamarlo. Los racionales, los que quedan con racionalidad allí, podríamos llamarlos. Tienen un diálogo que, viéndolo ahora, me parece que está un poquito de más, porque es lo que os decía, no hace sino subrayar todo lo que estamos viendo. O sea, dicen algo así como, somos una sociedad civilizada. No, es más bien una discusión. Creo que es el personaje de Laurie Holden que dice, hombre, somos una sociedad civilizada, o sea, la gente es buena por naturaleza, en plan... Pero luego otro dice, no, pero es que en ocasiones desesperadas te apegas a cualquier cosa. Y luego el otro responde, ¿por qué crees que se inventó la política y la religión en estos casos, ¿no? Esta frase última es la que me parece clave, política y religión. De eso es lo que nos está hablando La Niebla. Son una serie de reflexiones con las que se nos quiere decir a voces en plan, oye, esto no es solamente una película de monstruos. Aquí os estamos hablando, es decir, tenéis la parte más lúdica, tenéis la parte más festiva, más circense, más sangrienta, pero os estamos hablando aquí de cositas un poquito más profundas. Yo creo que estaba claro y da la impresión de que Darabont y King pensaron que
era preciso incluir un diálogo como el que mantienen estos tres personajes a escondidas, por si había alguien en el cine que no lo estaba cogiendo. Vamos a irnos ya a lo que es la parte final, tercio final de la película. El final de La Niebla. El final que todo el mundo que ha visto la peli de Frank Darabont recuerda. Los buenos escapan de milagro ante los bichos, la gasolina del coche se acaba, pero lo que no se han acabado son las balas de una pistola. Parece que todo está perdido y solo hay dos opciones. O ser devorado y destrozado por los bichos, o morir, entre comillas, plácidamente y rápidamente, dependiendo de la certeza del tiro, de un disparo. Hay que pensárselo, o sea, depende de dónde sea el disparo. Pero bueno, la cosa es que no hay balas para todos. El personaje de Thomas Jane dice, mira, seré rápido, seré indoloro, seré yo el que acabe como pasto de los bichos. Mata a todos los ocupantes del coche. El personaje de no me va a salir el nombre, el personaje de Laurie Holden entre ellos, pero por encima de todo, a quien mata es a su hijo pequeño, al cual ha estado protegiendo durante toda la película. Ya os he dicho antes que no he leído La Niebla, pero sí que sé que La Niebla novela no acababa así. Era un final mucho más abierto. Ni remotamente acababa de forma tan cruda, tan bruta, tan desoladora como esta película. Ni de lejos. Y es curioso porque lo que me sonaría más normal es que fuera al revés. Es decir, que se hubiera endulzado el final de la novela a la hora de adaptarla al cine. O quizá eso es a lo que me estoy acostumbrando con el cine comercial a día de hoy. Pero no, aquí hicieron justo lo contrario. Y resulta no menos curioso que tanto Darabont como Stephen King estuvieran de acuerdo en cambiar ese final, tal cual lo vemos hoy. Y digo que es curioso porque ya sabéis los problemas que ha tenido King con determinados directores, algunos muy célebres, como hemos visto aquí en este canal, que han obrado una serie de cambios con respecto al material literario de base. Ambos lo justificaron, lo leí en una entrevista, sintieron que el final de la película debía ser el que vemos, aquí, ahora. Debía ser, y lo lograron, un golpe a la yugular del espectador, un corte a la yugular, en todo caso, mejor dicho. Y entre otros argumentos, explicaron que después de acontecimientos históricos y tan terroríficos como había sido el 11 de septiembre, querían una conclusión, vamos a decir, más acorde con el clima de terror que se había creado a nivel mundial, no solamente en Nueva York, a través de aquellos atentados. Querían un final, vamos a decir, anti-Hollywood. Un final que dejara a los espectadores hundidos en la más absoluta de las miserias. Es más, nombraron como referente su primera gran colaboración, Cadena Perpetua. Diréis, ¿cómo? No, claro. Todo lo contrario. El final de Cadena Perpetua era un canto a la esperanza y además era precioso y era muy motivador. Aquí en La Niebla dijeron, no, o sea, eso no, todo lo contrario. O sea, la desesperanza más absoluta. Y así es. O sea, cuando tú ves este final la primera vez, y la segunda y la tercera, no das crédito. Lo puedes ver venir desde que se montan en el coche y hay un plano también muy curioso. Darabont es un tío muy listo y deja siempre estos detalles. Ves un plano de David a última hora cogiendo la pistola que se ha dejado en el capó. Pero mientras hacen ese trayecto en coche, dices, no, o sea, no puede ser. Dices, no contarás tus fuerzas. Sin embargo, poco a poco ves que esa solución tan drástica, tan radical, va a convertirse en inevitable. Y resulta aún más desesperanzador cuando, al poco de hacer lo que hace el personaje de Thomas Jane, que por cierto está estupendo, para mí en su reacción posterior
al asesinar a su hijo. Es un actor que no destaca precisamente Thomas Jane por su expresividad, pero sin embargo se nota que se trabajó muchísimo esta secuencia. Es la secuencia posiblemente más difícil que haya rodado, seguramente, cuando hace además el amago él mismo de querer suicidarse. Y después de esta subordinada enorme, lo que estaba diciendo es que resulta más desesperanzador cuando Thomas Jane está allí, está con la mente perdida y aparece el ejército. Aparece el ejército y la niebla comienza a desaparecer. Del mismo modo que la niebla llegó, la niebla se está yendo. Hay algo que es una obviedad y es que recordaremos ese final siempre, porque al final nos deja el peor de los cuerpos, pero es que nos lo vamos a llevar siempre para los restos. Ahora bien, hay que reconocer que yo creo que es gratuito, o mejor dicho, que invalida de algún modo lo que se nos ha contado antes. O sea, los personajes que huyen de la tienda se supone que eran el grupo de los racionales, de los que no sucumben a la superstición ni al fanatismo, que prefieren enfrentarse con valentía a la niebla que quedarse allí entre ese puñado de locos esperando a que les entreguen el sacrificio. Entonces lo cruel del asunto es que no hay mensaje al final de la película, o mejor dicho, no hay recompensa. O sea, si se hubieran quedado en la tienda, lo único que tendrían que haber hecho posiblemente es esperar allí unas horas más, un poquito más de tiempo. La niebla se hubiera disipado, como así ocurre, y solo tendrían que haber esperado hasta ser rescatados por el ejército. Siendo ligeramente optimista, podías haber intentado sobrevivir unas horas más con la pandilla de lunáticos. Dicho de otro modo, este sacrificio que llevan todos a cabo, el personaje de Thomas Jane además con su propio hijo, no les ha valido absolutamente para nada. O sea, más bien lo contrario, lo han perdido todo y lo único que tenían que hacer era quedarse con el grupo de fanáticos que suponemos han sido rescatados sanos y salvos. No os lo he dicho, pero hay un guiño al principio de la película. Cuando están en la tienda, todavía no saben qué está ocurriendo, la niebla ya lo cubre todo, hay una mujer que dice: he dejado solo a mi hijo en casa. Es muy pequeño, tengo que volver, por favor, que alguien me acompañe. Ella suplica que alguien la ayude. Y todos pasan olímpicamente de ella, incluido David. Por cierto que, oiga, mire usted, yo tengo aquí que cuidar de mi propio hijo. Pues bien, esa mujer que salió al principio de la película sola de la tienda, que salió además, en fin, con pronóstico casi del 100% de muerte asquerosa segura, además que salió de allí sin ningún atisbo de solidaridad por parte de nadie de la tienda, la vemos al final con su hijo sana y salva en uno de los camiones del ejército. Ella fue la primera en realidad en ser valiente de verdad, en huir de allí completamente sola, sin ningún tipo de ayuda, y sí recibió su recompensa esta mujer. David, por muy valiente que haya sido en el tramo final de la película, fue el último en realidad en salir de allí y lo ha acabado perdiendo todo. Insisto en esto, me cuesta encontrar, si es que la hay, algún tipo de lectura moralista final, por lo menos en relación con el destino de los personajes y por qué David acaba recibiendo semejante castigo. O sea, yo no creo que sea por no haber ayudado a esa mujer que le pidió ayuda al principio. O quizás sí. O sea, es decir, es que tampoco lo sabemos. O sea, y tampoco sé si era la intención clarísima de Darabont y del bueno de Stephen King el ofrecer algún tipo de mensaje así al respecto que puedas decir, ¿ves? Esto sucede por esto. En todo caso, creo que es una confusión que puede haber al respecto, pero me parece una confusión buena. Es decir, no creo que sea algo que invalide lo que es la película. Sí que es una conclusión que a mí por lo menos me descoloca.
me descoloca a la hora de buscarle algún tipo de explicación o que responda a algo que deberían o no deberían haber hecho los personajes. En todo caso, me parece que acaba enriqueciendo la película hablar de estas cosas. Acaba enriqueciendo muchísimo La Niebla, no quedarnos solamente en ver cuándo y cómo y de qué forma asquerosa van muriendo los personajes, sino también intentarle buscar aquí 5 pies al gato y saber, oye, ¿por qué sucede lo que sucede? Eso al final yo creo que es también lo que diferencia una película normalita de una buena o muy buena película, como yo creo que es La Niebla de Frank Darabont. Y hasta aquí la crítica a la carta de La Niebla. Agustín, 1.000.000 de gracias por tu petición, una más. Espero que la hayas disfrutado y espero que por extensión la hayáis disfrutado todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta de un servidor, solamente tenéis que ver las instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba. Suscribíos al canal, por favor, eso siempre es importante, cuantos más mejor. Eso funciona así en todos los niveles de la vida. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.